Este viaje mostrará fragmentos de los lugares donde habitó Gabo durante 4 años. Historias que fueron importantes para su vida de escritor. La influencia directa de Zipaquirá, sus profesores y las experiencias vividas en el Liceo Nacional de Colombia. Cada recuerdo, cada experiencia se contempla en su escritura. Ver y percibir la realidad con ojos mágicos y traspasar esa frontera, hacer de lo cotidiano un mundo mágico, lleno de coincidencias y hechos fantásticos. Son las 9 de la mañana. Nos encontramos en la estación de Usaquén esperando el tren que nos llevará a Zipaquirá, ciudad con trascendencia cultural, turística y artística. Por sus calles han pasado personalidades de nuestra historia, así como se han definido momentos relevantes. Tenemos que recordar que García Márquez llega a este lugar a terminar sus últimos 4 años de bachillerato un 8 de marzo. Precisamente un día cercano a su cumpleaños, y una de las anécdotas que se recuerdan es que él precisamente llega con un baúl en el que traían sus pertenencias. Era una época en que se utilizaban para los viajes mucho unos baúles de madera forrados en partes de metal, y muchas de las personas de la época los utilizaban para trastear sus equipajes de un lugar a otro. Llega en el tren, el famoso tren que se abordaba en Bogotá en la estación de La Sabana. Hacía unos días había llegado a Bogotá a buscarse una beca para terminar el bachillerato, lo cual constituye también un momento muy importante. Él lo cuenta en su libro de memorias Vivir para contarla, que fue como uno de los momentos más importantes de su vida. Il passa de maison en maison, traînant avec lui 2 lingots de métal, et tout le monde fut saisi de terreur à voir les chaudrons, les poêles, les tenailles et les chaufferettes tomber toutes seules de la place où ils étaient. Le bois craquait à cause des clous et des vis qui essayaient désespérément de s'en arracher. Et même les objets perdus depuis longtemps apparaissaient là où on les avait le plus cherchés. Nos acompaña Benjamín Leroy, que por suerte del destino se ha radicado en Bogotá. Cómplice del amor, decide continuar su vida en esta ciudad. Hoy él conocerá algo más. Una historia que antes de la publicación del libro Vivir para contarla era un pasaje perdido. Al igual que Gabo, llegará de forastero a conocer esta nueva tierra. Les choses ont une vie bien à elles, clamait le gitan avec un accent gentil. Hoy es 3 de agosto, día festivo donde se conmemora el fusilamiento de los mártires zipaquireños. En 1896 fueron fusilados 6 hombres por traición del rey de España, un preámbulo a la llamada época del terror, hecho relevante para la historia política del departamento, siendo así una de las primeras 4 ciudades donde se levantarían los patíbulos del terror.
precisamente Gómez Tamara le recomendaba un lugar, un colegio muy bueno de Cundinamarca, que era el Liceo Nacional de Varones de Zipaquirá. Es en ese momento cuando él escucha por primera vez mencionar a Zipaquirá y al Liceo Nacional de Varones, donde precisamente en ese momento lo que lo hacía conocido eran sus minas de sal. Aquí también hay que recordar que era un municipio de intelectuales, de poetas, de artistas, y precisamente era una cultura que se movía alrededor de la explotación salinera. Pensamos que al joven Gabo estas celebraciones y tantas historias se quedaron en su mente, plasmadas en sus escritos, los fusilamientos, los viajes y tantos personajes mágicos. García Márquez siempre habla de la impresión que le causa este lugar, del mismo frío, y como adaptarse a otra cultura es como una ruptura bastante abrupta en ese momento de su vida, y tenía que pasar por esta disciplina porque al llegar de una cultura que es un poco más, como lo dicen hoy los jóvenes, relajada, aquí la disciplina era bastante estricta. Empieza a hacer amigos. Él cuenta que en este lugar estudiaban jóvenes de muchas partes del país, que era como una síntesis de Colombia reunida en el grupo de estudiantes que existían acá. Escuchaban la música que en esos momentos, como dicen en el lenguaje del musical, sonaba en las radios, y es una época de bastante porro costeño. Estaba como esa irrupción de la música del Caribe llegando al centro. Nuestra música era un poco más, como más triste, como más, por qué no decirlo, fría. El bambuco no tiene el bambuco, el pasillo, las canciones acá de la zona andina no tienen como esa alegría que tiene la música del Caribe, llámese cualquiera de sus manifestaciones. Muy buenos días, mi nombre es Álvaro Francisco Peña Gonzaga, soy arquitecto y actualmente soy miembro del grupo de historia de Zipaquirá. Entonces, vamos hoy a conversar algo sobre García Márquez. Él, siendo muy joven, además costeño, amaba también la música clásica. En esa época, en Zipaquirá, vivía el maestro Guillermo Quevedo Sornosa, y el maestro Guillermo Quevedo Sornosa era el director de la Banda Sinfónica de Zipaquirá, banda que todos los martes, jueves, sábados hacía unos conciertos que se conocían como las retretas al mediodía. Y la especialidad de esas retretas o de esos conciertos era la música clásica y la música colombiana. Como lo escribió Gabo en el capítulo 4 de su libro, Vivir para contarlo. Lo único que sabía de esa ciudad era que tenía minas de sal. Gómez Tamara me explicó que era un colegio colonial, expropiado de una comunidad religiosa por una reforma liberal reciente, y ahora tenía una nómina espléndida, de maestros jóvenes con una mentalidad moderna. La suerte estaba en aquel antiguo convento del siglo XVII, convertido en el colegio de incrédulos, en una villa soñolienta donde no había más distracción que estudiar. El viejo claustro, en efecto, se mantenía impasible ante la eternidad.
Hoy en día, en él funcionan las escuelas de formación artística del municipio siguiendo la herencia cultural, siendo un semillero que aporta a la cultura del municipio y del país. Continuando con nuestro relato sobre la vida de García Márquez en Zipaquirá, muy corto, vamos a describir cómo era más o menos el día: desayuno, clases, almuerzo, clases, comida o cena, descanso, estudio, y seguían ya las famosas voladas, porque él tenía un grupo de 2, 3 amigos con que por la noche se iban, se volaban, se bajaban del balcón del dormitorio con sábanas amarradas y después el portero les permitía la entrada. Todas cosas pues de una juventud normal. Esa normalidad y ese impulso que tenía García Márquez de salir, de trabajar, de estudiar, de escribir, fue acrecentado por sus profesores. Recuerdo al profesor Hermida y al rector del colegio, al doctor o el profesor Spiti Abrán, que lo impulsaron, que le hablaban, que le decían que escribiera, lo nombraban siempre para que dijera los discursos en las fiestas patrias. Además de que era un asiduo asistente a las reuniones culturales en Zipaquirá, a las veladas que se hacían en el Teatro MacDougall, que eran donde se presentaban obras de teatro, donde había conciertos. Él asistía a todo esto y realmente nosotros en Zipaquirá lo decimos con mucho cariño: García Márquez nació en Aracataca como persona, pero aquí en Zipaquirá Gabriel García Márquez nació como escritor. Gabriel García Márquez se impactó mucho cuando llegó a Zipaquirá y la describió como una ciudad fría, gris, y para él fue muy duro porque ¿qué sucedía en Zipaquirá? Además del frío normal, teníamos también 63 hornos funcionando, hornos de producción de sal. ¿Qué pasaba con esos hornos? Que producían muchísimo hollín, muchísimo humo. Entonces nuestra ciudad se veía como un pueblo realmente, como lo describe García Márquez, gris y frío. Zipaquirá, en los años en que Gabo recorrió sus calles, era conocida turísticamente por las minas de sal, aún no por la catedral. Esta fue inaugurada en octubre de 1953. La gastronomía lleva un sello propio en Zipaquirá, desde la comida típica como la fusión. Hoy, para finalizar este recorrido, Benjamín probará un crepe con sabor a ajiaco, un restaurante que le apuesta a la cultura gastronómica rescatando los sabores de nuestra región. Hola, mi interés
dato del cartel, por favor. ¿Estás interesado en la crepe del cartel? Sí, señor. Bueno, es una, digámoslo así, es comida fusión, es la deconstrucción de una receta típica en el lienzo de una crepe. ¿Has probado ajiaco alguna vez? No. Bueno, el ajiaco es pollo con papas criollas y guascas. Básicamente nosotros hacemos un pollo al pesto de guascas con una crema artesanal de criollas. ¿Te interesa? ¡Wow! Una crepe. Claro, me encantaría probarlo. Es delicioso, muchas gracias. Excelente.